Un nuevo encuentro en nuestro programa para avanzar sobre temas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la salud y que tienen que ver, por supuesto, con la higiene y el medio ambiente. Por eso estamos viendo en imágenes a los ingenieros agrónomos Marcelo Hoyos, que es el gerente de higiene ambiental de la empresa BAF, y a nuestro Augusto Piazza, nuestro ingeniero agrónomo Augusto Piazza, que nos acompaña, por supuesto, en nuestro programa cada vez que hablamos de estos temas. Bueno, con Marcelo Hoyos, la semana pasada comenzamos a hablar sobre un tema tan vigente, pero que el coronavirus de alguna manera se está dejando a un costado la situación que se vive con el dengue en la República Argentina, con muchos casos, un nuevo récord que se está dando este año, lo contábamos la última vez, por qué se da, cada tantos años esto ocurre y este es el año, pero vamos a avanzar, Marcelo, buenas tardes para ambos, sobre, digamos, de Bueno, qué manera se puede llegar a controlar, si hay programas, si esto que al menos la comunidad se va enterando, los especialistas ya tendrían la posibilidad de empezar a controlarlo de manera preventiva para que, bueno, no pase lo que está pasando por ahora, por estos tiempos. bueno, buenas tardes Marcelo, Augusto, un placer, ¿Cómo te gracias por va? invitarme. Los felicito por tocar este tema, es la segunda nota y está muy bueno porque, como habíamos dicho la vez anterior, la base de un programa de control de vectores es la información y la educación y la capacitación. Si con esto podemos ayudar a que mucha gente tome conciencia y pueda hacer su granito, pueda hacer el aporte con granito de arena desde su casa, o del lugar público, o del rol que le toca como profesional, seguramente esto lo vamos a dar vuelta. Los programas de controles de vectores son insectos o animales, plagas que transmiten enfermedades al hombre y también a los animales, ¿no? En este caso, el Aedes aegypti, que transmite o puede ser potencial transmisor del dengue, del virus del dengue, del Zika chikungunya y también fiebre amarilla. Las guías de control existen ya, te podría decir, desde el año 1994, que existe la guía 548 de la Organización Mundial de la Salud. Y si uno mira esa guía, está todo escrito ahí como para hacer un programa de control y tener éxito. Ahora se han hecho, sobre esa guía, se han elaborado versiones distintas en función del país, de las características de cada país, y se van adjuntando inclusive los idiomas, ¿no? De cómo se denominan las actividades, pero el eje es el mismo. Marcelo, Augusto, hay 5 pilares para desarrollar un programa de control de vectores y específicamente de Aedes y de mosquitos, ¿no? De mosquitos transmisores de enfermedades. Uno es el programa cultural, o sea, es la acción física, la acción de la gente en la destrucción de los recipientes o cacharros o elementos que acumulen agua por más de 7 a 10 días. Esa es el primero, es la base, y yo podría decir que es el más importante de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque destruyendo los recipientes, como es un mosquito peridomiciliario que vive alrededor de nuestra casa, es más factible combatirlo en la trinchera de lo individual y no tanto esperar que el Estado salga a hacer cosas que no se va a poder meter adentro de la vivienda. Entonces, en el uno a uno a lo mejor se puede hacer muchísimo más que desde la parte oficial, ¿no? Entonces, la responsabilidad que acá cabe para cada uno de nosotros. Ordenamiento y limpieza, no es solamente retirar las cosas, también ordenar a los escombros, ladrillos, todo eso sirve también para que el mosquito pueda protegerse durante los días de mucho viento, durante los días de frío. O sea que tiene que ver con la comunidad esto. Después el segundo punto se llama control focal, que es el control de las larvas en los recipientes que no se pueden destruir. Y ahí hay que controlar con lo que se llama un larvicida. Después está el control con insecticidas residuales, que es el control perifocal, que es el lugar alrededor del cual se desarrolla el insecto. Si este es un recipiente, acá tenemos un florero o un recipiente dentro de casa, y tenemos agua dentro y tenemos una planta, esto es lo que le gusta a la Aedes, le gusta la vegetación, la media sombra, el agua, y el agua no está limpia, tiene residuos, de eso se alimenta la larva. A veces el agua demasiado limpia no es buena para la larva, no se desarrolla también, necesita nutrientes.
Acá yo conseguí hace muchos años esta pipeta de plástico que debe costar nada, muy poco dinero. Las podemos utilizar inclusive para tomar el agua con lo que se pueda aspirar, chupar, y podemos ver fácilmente si tiene larvas. No es necesario ser un especialista. O sea, podemos hacerlo en casa nosotros. A veces la larva a simple vista no las ves, pero cuando la metes en esta cándula es muy fácil de verla. Así que tampoco requiere un expertise demasiado importante para detectar larvas. Ahora después veremos si es de Aedes o de Culex, ¿no? Entonces, el insecticida residual, ¿dónde va? Va alrededor del recipiente y en una superficie de 50 centímetros alrededor a 1 metro. ¿Por qué? Porque es donde la hembra se va a posar antes de colocar los huevos. La hembra tiene esos sitios de postura y esos son los críticos. ¿Por qué, Marcelo? Porque ahí la hembra tiene 80, 100 huevos en el abdomen y se instala acá para terminar de embrionarlos. Entonces, el punto más débil del insecto es la hembra que está a punto de colocar los huevos, porque vos controlás, en vez de un individuo, controlás 80 o 90. Y el último es lo que se llama la termoniebla, que son ustedes habrán visto en las calles, máquinas que echan humo, ¿no? Bueno, esos son insecticidas de volteo que se utilizan para bajar las poblaciones, pero eso actúa como un aerosol casero. Es en los segundos que está el producto en el aire y después ya está. Entonces, no son un elemento clave en el control, sino que son para bajar poblaciones en el caso de que haya enfermos de dengue detectados, ¿no? Eso algo lo expliqué la otra vez. Y el último, que no es el menos importante, se llama vigilancia entomológica, hacer lo que yo hice, que es el Estado, ahí sí, tiene que salir a los lugares a las viviendas y mostrar las viviendas para detectar en los recipientes si llega a haber larvas de Aedes, porque ahí sí se determina lo que se llama índices. No se puede hacer un programa de control sin índices. Y una ciudad a veces de 10.000 habitantes, 5.000 o 20.000, no podemos muestrear todo. Entonces hay que hacer muestreos y sobre eso generar índices. Con los índices uno puede determinar después, bueno, actuamos sobre este lugar, sobre aquel, y con los recursos que seguramente son limitados, los del Estado. Entonces fíjense que con los 5 puntos, que hay que sumarle alrededor de todo esto la seguridad, Marcelo, y ya te redondeo el tema, la seguridad, porque de nada sirve si no hacemos las cosas de manera segura, y por otro lado, el conocimiento, la capacitación, hacer un buen diagnóstico de situación y trabajar coordinado, salud, educación, obras públicas, el intendente, el consejo deliberante, los Boy Scouts, qué sé yo, toda la gente que pueda ayudar, colaborar, es útil, ¿no? Las empresas privadas a veces tienen recursos para donar, para ayudar, pongo la camioneta, o pongo gente, voluntarios. Así que eso está en las guías, no lo inventé yo, y lo que hay que hacer es no actuar cuando los enfermos de Aedes se instalan ya con números importantes en una localidad. Hay que comenzar el año anterior, o sea, hay que comenzar ahora para el año que viene. Eso es lo que cuesta a veces enganchar en el proceso. Trabajar en forma preventiva. Ahora, totalmente, porque Trabajar cuando en vos forma ya preventiva. actuás de manera reactiva, ya tenés los casos de dengue, o sea, enfermos, virus circulando y casos autóctonos como ahora. En el último, empezando, perdón, ¿no? Pero Sí. de atrás para adelante. Sí. En un momento dijiste el tema con respecto a los índices y los lugares para actuar. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Capital hay algunos lugares que, bueno, en el interior hay muchos más, pero en Capital hay algunos lugares donde la cantidad de enfermos es sumamente importante. Sí. Entonces, vos empezarías, suponiendo que sea un funcionario público, independientemente de las tareas de asesorar a todas las casas de la zona, con los tratamientos en la calle, para bajar por lo menos los mosquitos que estén... Sí. Perfecto. Sí. Y me gustaría arrancaríamos... si podés... Sí. No, sí, perfecto. Dale. Y me gustaría si podés separar y explicar de otra forma, que para mí está muy claro, pero sería mejor el tema de por qué dos tipos de productos distintos, un larvicida y un adulticida.
Perfecto, perfecto. Bueno, cuando vos tenés las situaciones ya de los enfermos de dengue, vos tenés que hacer bloqueos. ¿Por qué? Porque el virus está circulando en el mosquito. Entonces lo que necesitas es bajar la población de manera rápida, con los insecticidas estos de volteo. Pero no hay que olvidarse que están los insecticidas residuales que van a los sitios donde el mosquito pernocta, se protege del viento, y cerca de los criaderos, que es ahí donde es el punto más débil del mosquito, porque si con la termoniebla, el humo, no lo agarrás al mosquito volando, digamos, de alguna manera, o no lo aplicás en el horario donde está activo, ¿no? Gente que se enferma, la presión de los medios, la presión social, digamos, que hay que hacer cosas, pero no hay que desesperarse, hay que actuar con calma y priorizar lo urgente, que es la salud de la gente, y después no perder de vista lo que hay que seguir, porque ahora sigue la postura de huevos de invierno que hay que controlar, y sigue después en invierno la destrucción de cacharros, ¿no? Entonces, fíjate cómo no termina una cosa, no es que hacemos algo y ya está, ¿no? Es como que sigue una secuencia que va a seguir hasta el año que viene, y así hasta que se bajen los índices, ¿no? Y después me habías preguntado de por qué los distintos productos. Porque Sí. este mosquito se desarrolla en dos ambientes distintos. Uno, el agua, ¿no? El huevo que está muy cerca del agua, y después las larvas y las pupas. Y después el adulto que le perdés prácticamente el rastro, salvo en estos lugares donde se protege, busca lugares frescos en verano, más templados en invierno, debajo de los arbustos, lugares con media sombra, ¿no? Donde haya agua y plantas que lo tapen, ¿no? Que es muy común encontrar en los jardines esto, en los traspatios, una rejilla. Entonces, ¿cómo vos atacás esos ambientes? Bueno, necesitas productos distintos. Y además necesitas productos de modo de acción distinto, como es el herbicida, que tiene una manera de actuar distinto que el adulticida. Entonces combatís cualquier caso de resistencia. Ustedes habrán escuchado el tema de la resistencia a los insecticidas, y sí, eso se puede generar, pero ¿saben qué? Yo trabajo hace más de 30 años en una empresa química y siempre nuestra preocupación es la resistencia. Y para eso está lo que se llama manejo de la resistencia, manejo profesional, manejo agronómico. Para eso está la combinación de todos estos factores que yo les dije, o estos programas, o estrategias, que es la destrucción del cacharro y de los recipientes, el control con la herbicida, que tiene un modo de acción determinado, y la adulticida, que tiene otro modo de acción determinado. Entonces, la posibilidad de resistencia se reduce muchísimo, pero a veces sale demasiado así el tema de la resistencia, que ya hay mosquitos resistentes, y en realidad nos olvidamos de que más importante es organizarse, estudiar, capacitarse, armar grupos, tener el programa bien completo, no tan, digamos, generó resistencia o no, o sea, y prejuzgar del control que es este, ¿no? Así que esa es un poco la respuesta, la combinación de productos. Y una cosa el residual, que va en esos lugares donde... ¿Por qué es residual, Marcelo y Augusto? Porque el residual permanece 30 días en el lugar. Y vos lo que necesitas es que en ese arbusto, o en ese lugar, todas las noches, o todos los días que necesita la hembra colocar sus huevos allí, y que vos no lo hayas detectado, por lo menos ejerce el control durante 30 noches seguidas o 30 días seguidos. Y eso no te lo da ningún producto, solamente esto que llaman IRS, Insecticide Residual Spray, que está descrito por la OMS, y se utilizan también estos productos para la malaria, para el anófeles, que está claro que uno trabaja sobre larvas, el otro trabaja sobre lugar donde se esconde y donde se protege el mosquito, y el otro cuando vuela. No es que van todos juntos a la vez, a veces van uno primero, otros. O sea, hay que articularlo eso, ¿no? A partir del presente que vivimos con el coronavirus, y comparándolo con el dengue, en esto que hablabas por allí, en el punto número uno, ¿no? El compromiso social, la sociedad involucrada en esta cuestión del dengue, como primer factor.
con una combinación del Estado. Digo, sigo en la comparación. En el caso del coronavirus se está dando esto, hay un compromiso social que tiene que ver con distintas pautas que estamos cumpliendo, donde evidentemente vamos bastante bien, pero también el Estado está haciendo lo suyo respecto a la preparación de, por ejemplo, hospitales o sectores especiales en el caso de que la gente termina allí internada. Es una combinación entre el Estado y la sociedad. En el caso del dengue, evidentemente, tiene que pasar algo parecido, digamos, esa unificación de la gente con su compromiso y el Estado con el suyo. Exacto, si hubiéramos tenido este nivel de compromiso para el coronavirus con el dengue, les puedo asegurar que no hubiéramos tenido estas cantidades de miles de casos en la Argentina, porque esto se combate de esta manera, con acciones articuladas. O sea, fíjense el rol de los medios en todo esto, ¿no? En divulgar por el coronavirus, ¿no? Todas las medidas y la prevención, y el rol del Estado, las decisiones, hay un liderazgo y se baja la información, y están los asesores atrás. Fíjense, ¿no? El famoso comité de crisis. O sea, en una ciudad, en un pueblo, puede tener un comité de crisis, pero no en el momento que se produce la crisis, porque eso obviamente hay que hacerlo. Sería bueno tenerlo funcionando mucho antes, sabiendo que todos los años tenemos algún caso de dengue. Entonces, se puede trabajar articulado, eh, tal vez no en un nivel tan exigente como el coronavirus, pero sí trabaja en las escuelas, los maestros que puedan dar en la currícula algún taller. Hay un 10 o un 15% de la población estudiantil que le interesa la biología. Yo lo he vivido en una escuela acá pública, que participé haciendo una huerta escolar, y los chicos están dispuestos a ayudar, colaborar y divertirse y transmitir también en su familia. Así que ahí tenés una materia prima, ¿no? Y en una ciudad pequeña, Marcelo, vos tenés que esos chiquitos pueden ser los futuros intendentes, los futuros directores de escuela. Vos, aumentando el nivel de conocimiento de esos chicos, vos mejorás también el trabajo en la comunidad. Para mí que pasa un poco por ahí. El resto está escrito, no hay que darle mucha vuelta, digamos, al tema. O sea, el auto tiene la llave puesta, está todo perfecto. Hay que saber manejarlo, hay que saber quién tiene que mantenerlo, hay que saber toda la parte que rodea al vehículo, ¿no? Haciendo un paralelaje, ¿no? Entre los vehículos y la actividad de control de vectores, ¿no? Tendría un par de preguntas más, si tenemos tiempo, Marcelo. Sí, vamos bien. Sí. Bueno, las dos preguntas. Una, los tratamientos caseros, me refiero a los tratamientos que se hacen en casa cuando uno, generalmente son repelentes, más que actuar sobre como insecticida. Y también tenemos el uso de algunos aerosoles con insecticida, que a veces traen más perjuicio por la cantidad de tiempo que estamos utilizando que por el buen manejo que uno hace. Si vos estarías dentro de la casa, desde ya sacando los floreros con agua y las plantas acuáticas, ¿no? O las plantas que querés que se desarrollen en el agua, ¿cuáles serían los tratamientos que vos sugerirías para dentro de una casa, o los cuidados que debíamos tener? Buenísimo, buenísimo, excelente. Anoté las dos preguntas. Sí, obviamente nos olvidamos de dentro de la casa, porque el mosquito puede permanecer adentro de la casa, inclusive ingresa si uno tiene las ventanas abiertas, las puertas abiertas, es muy proceso buscando justamente sangre, ¿no? Y recuerden que los mosquitos no tienen una visión como la nuestra, se manifiestan todo a través de, o sea, nos ven a nosotros, decoramos haciendo un paralelaje así como en las películas, y el resto de color azul, ¿no? Es como que ellos pueden vernos, ver las siluetas y ver los puntos calientes de la radiación, y cuando están más cerca se guían por el dióxido de carbono que
respiramos, que emitimos por la boca o por la nariz, y ya más cerca por olores, olor a la transpiración, y bueno, de cada uno, ¿no? Es una discusión matrimonial, ¿no? Que siempre pican a uno más que a otro, pero sacando ese tema cultural, una vez que ingresa a casa, sí, hay que trabajar. A ver, Marcelo, se entrecorta la comunicación. No sé, Augusto, si a vos te pasa lo mismo. Favorable, Diga así. Sí, yo lo recibo ¿no? entrecortado y A ver, sin digo, cámara, está fija. sí, bueno, lo importante por ahí sería el audio, pero, Es, a ver, ¿nos escuchás, Marcelo? Ahí estamos teniendo inconveniente. Bueno, mientras ahí con personas, Marcelo, no, es seguro. no nos está escuchando, lamentablemente. Bueno, Augusto, ahí la pregunta que vos hacías puntualmente tenía que ver con el trabajo que se debe hacer dentro de una casa, Los dos también. ¿no? Esto era un poco Sí. la idea de la consulta, ¿no? Ahora sí. ¿Ahora me escuchás, Sí. Sí, Marcelo? Ahora ¿me escuchan? Sí, Ahora sí. ahora sí, perfecto. Está la imagen sí, congelada, sí, pero sí, lo sí. Disculpen, importante es rescatar, por supuesto, Ahora estamos el perfectos. audio. Bien, si te parece, Sí. Marcelo, para Buenísimo, buenísimo. repetir, empezamos Sí, a hablar nuevamente de ese trabajo que hay que hacer dentro de una casa, que era lo que te preguntaba Augusto. buenísimo. Entonces, dentro de la casa, lo mejor, mi sugerencia es la tableta termovaporable, aquellos que puedan acceder a ella, porque tiene pequeñas cantidades de piretro, que es un insecticida muy viejo, pero muy potente, de gran poder de volteo y en pocas concentraciones, y casi no tiene un efecto sobre la salud. Me parece que es mucho mejor que el aerosol, pero obviamente el aerosol, donde haya que usarlo, se usa, ¿no? Es muy importante controlar los insectos que están dentro del dormitorio principalmente, evitar que ingresen a través de mosquiteros, o sea, cerrar la casa, más que nada en las áreas donde está circulando el virus, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y hay también la posibilidad de utilizar redes o telas, raíces, también con enfermedades similares, transmitidas por mosquitos, y esa tela permite también protegernos, por lo menos a los niños, a los bebés, para evitar la picadura de cualquier mosquito, ¿no? Entonces, sacar las cosas que pueden generar criaderos dentro de la casa, que pueden ser un macetero. Recuerden que aunque no tenga agua el recipiente, aunque esté algo húmedo, ya la hembra lo establece como un lugar de cría. Entonces podemos invitar también a hembras a ingresar a la casa porque tenemos algún recipiente. Entonces hay que tener un poco de cuidado con lo que tenemos dentro de casa, que a veces no nos damos cuenta, pero yo en casa tengo este recipiente y otro en el piso de arriba, que obviamente los reviso todos los días, pero a veces nos escapa y eso puede ser una fuente de contaminación, digámoslo así, de larvas y de futuros adultos, y estamos trabajando muy bien afuera, tal vez el estado en la calle, y resulta que el aire lo tenemos dentro de la habitación o dentro del comedor. O sea, no Ahí está. solamente agua, digo, una, Sí, una maceta húmeda, ya eso también provoca que puede venga el ser. mosquito. Sí. Un platito donde se asienta la maceta, ¿no? El Sí, platito, sí. ahí. Sí. A veces queda ese residuo de tierra y un poquito Mm. húmedo. Eso ya los consideran. Después la hembra dice, yo coloco acá, ¿sí? Después eclosiona y sobreviven bien. Si no, igual tengo 300 a 500 más para poner, ¿no? Claro. Así que bueno, contestando las dos preguntas, los repelentes sí, cuando estamos afuera principalmente. Igual la gente que que ha tenido problemas en su casa, generalmente toda la familia se protege también con repelentes, ¿no? Esto hay que circunscribirlo a la situación. Si estamos en una zona no endémica, no hay problema. Si estamos en una zona endémica y no hay casos, hay que protegerse. Y si estamos con un caso adentro de una vivienda de dengue, un caso de dengue, toda la familia tiene que proteger, porque Claro, seguramente el virus está circulando allí. Hay que tener está mucho claro. cuidado ahí. Tenemos 10 minutos finales. Yo hago la última consulta, después por supuesto los dejo a ustedes con sus reflexiones finales, pero quizás esta pregunta es más para un médico, por eso decime, Marcelo, si corresponde o no tu respuesta. Pero se habla permanentemente cuando vos por primera vez te infectás de dengue, y te curás y salís adelante, la preocupación viene después, porque es muy peligroso volver a contagiarse de dengue.
digamos, ¿cómo se previene esa segunda vez? ¿De qué manera? ¿Hay que salir todo el tiempo con insecticidas, con repelente? ¿De qué manera se trabaja? Y yo siempre digo, ya un caso de dengue, primero es saber qué serotipo, ¿no? Eh, tiene, ¿no? Entonces, eh, si tiene que ir a Salta, por ejemplo, y está circulando el 1, y tuvo el 1, bueno, no es Brasil, tuvo el 1, y ahí yo diría, bueno, primero evitar todo tipo de viajes a lugares donde está circulando el virus, ¿no? Y la otra es, bueno, ir y protegerse, ¿no? Yo creo que con repelentes uno puede vivir perfectamente, es más, toda la gente que se ha enfermado en estos últimos 20 años está circulando, y los casos de dengue hemorrágico, que es el riesgo que vos decías, Eso que sí. te pique un mosquito con otro serotipo, es realmente muy bajo. O sea, no son muchos los casos que hay, y los riesgos para la salud también, alguna muy bajos, ¿no? Entonces, lo importante es esto: uno va a vivir siempre con una inmunización a un serotipo y va a quedar expuesto, muy expuesto, a los otros tres. Ese es el problema, que cuando te agarra uno, Claro, tal cual. Bueno, Augusto, ahí estamos como de alguna manera concluyendo golpea este los tres, contacto, pero ahí te lo deja restablecemos. Venimos mal controlando con los Marcelo. parámetros y evitar algún... Tenemos, Ay, sí, se tenemos un traba problema de todo. comunicación Pero bueno, terrible. Sí, sí, pero sí, va, sí. va quedando Bueno, claro con esa atención que hay que tener después de un primer contagio, y tampoco digo alarmar, porque ahí nos hacemos cargo nosotros, los periodistas, en alarmar en aquello de que si tuviste dengue y volvés a tener, por supuesto que es peligroso, pero este dato que nos das es muy importante. Está bien que si le pasa a uno es el 100% del caso, pero que no es habitual que se repita de esa manera, ¿no? Digo, con tanta fuerza. exactamente. Por motivos personales, yo estuve, Exactamente, ustedes Marcelo. saben, yo Así es. estuve averiguando con respecto a, sí, al tema de la vacuna. Teóricamente habría una vacuna que, bueno, no se está aplicando en Argentina y los médicos no están muy confiados en su funcionamiento. Hablé a Brasil, a un médico conocido que atendió desde que empezó el año hasta ahora 300 casos de dengue. Me dijo que en Brasil, y él estima que en casi toda Latinoamérica tenemos las mismas dos cepas, que es la D1 y la D4, Sí. y a él le preocupa más la D4 en la segunda infección, o sea, con la segunda vez que pica el mosquito. Y dice que Claro. no, que las vacunas, como tenemos las 4 diferentes, no son muy recomendadas, ¿no? Porque todavía no solucionan el problema, a menos que en algún Claro. momento se haga una vacuna para las 4 cepas distintas, ¿no? Una en 4, Claro. como Claro. surge con el tema de la gripe. Claro. Es uno de los tantos temas que uno a veces no le da de importancia hasta que pasan estos problemas, ¿no? Y que sí comparto, como bien decían al principio, todo lo que es coronavirus tapó el grave problema de dengue que tenemos a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Incluso en provincias que ahora se ha liberado la salida de la cuarentena, el problema del dengue lo siguen Claro, teniendo. tal cual. Claro, claro. Exactamente. Bueno, muchachos, Perfecto. hacemos una reflexión final, ¿les parece? ¿Cómo no? Bueno, en lo Sí. que a mí respecta es solamente que los programas están escritos. Otra vez. Ujú, se ha cortado otra vez. Bueno, arranca vos, Augusto. Sí, está bien. No sé si Marcelo ya volviste o no, pero como reflexión final, siguiendo con la idea tuya, que los programas escritos que deberíamos respetarlos, que es muy importante las actuaciones que podamos tener a nivel domiciliario y a nivel Mm, comunidad, y que son distintos pasos los que tenemos que respetar para poder evitar, tal vez no hoy el problema, pero sí a infestaciones futuras y a problemas futuros de
por ejemplo, el año que viene o la próxima primavera, con el tema de los mosquitos. Está Así clarísimo. como, sí. Bien, bueno, un tema que empezamos a tratar y que vamos profundizando y que ojalá la gente, Augusto, se vaya encontrando con esta situación, con el mismo compromiso que vamos teniendo, por Exacto. ejemplo, con el coronavirus, no olvidar esto, que viste que siempre parece lejano este tipo de cosas, hasta que te pasa, y ahí tomás Hasta que pase, sí. ¿no? el compromiso correspondiente. Pero esa conjunción entre el compromiso social y las pautas que debe dar el Estado, me parece que es por donde hay que ir. Bueno, Marcelo no lo saludamos Lo perdimos. oficialmente, pero vamos a volver con él seguramente la semana que viene. Y con vos, Augusto, como siempre, gracias por este contacto y Al ayudarnos contrario. a encauzar Saludos estas para charlas todos. que son tan importantes y que haces que bajen al llano como para que la gente que nos ve y nos escucha esté al tanto de estos temas que son muy técnicos, pero que son de todos nosotros. Así que más allá de que Sí, sean son de todos técnicos, los días. Son claro, de todos los hay que días. tratarlo con mucha atención. Así que gracias, Augusto. Un abrazo. Al contrario, un abrazo y saludos para todos. Gracias. Cuídense.